Hola, muchas gracias por estar aquí en nuestro canal de YouTube viendo estos videos. Este día tengo uno sobre las respuestas a las preguntas que quedaron sin respuestas en nuestro webinar de febrero del 2025, que era sobre cómo alcanzar la autonomía financiera. Es todo esto de ser libre, de ser autónomo, pero financieramente. O sea, que no dependas de un trabajo para poder vivir porque tienes ingresos suficientes para vivir sin tener que trabajar. Me acompaña Rodali Santana, que tiene 16 años trabajando conmigo y además 25 años de trabajar en la banca, de tal manera que tiene mucha experiencia y de vez en cuando yo le pregunto a ella porque son preguntas que son un poco más del área de instituciones financieras. Hola Rodali. Hola Diego, un placer para mí poder acompañarte una vez más y esta vez para ponerle voz a las preguntas que quedaron pendientes de nuestros participantes del webinar de febrero 2025, cómo lograr tu autonomía financiera. Y arrancamos de inmediato. Así que la primera pregunta la hace Bernice y dice, cuando los gastos son más que los ingresos, ¿cómo puede una persona conseguir tener ese balance para poder ahorrar? Bueno, lo que tiene que hacer es o aumentar los ingresos o bajar los gastos. La ecuación es simple, tiene uno más uno igual a 2. Entonces, si en vez de uno más uno es uno menos uno, tienes igual a cero. Si quieres aumentar ese balance o lograr ese balance, o aumentas los ingresos o disminuyes los gastos. La gente cree que la disminución de gastos es imposible, pero cuando les pregunto que a dónde está yendo su dinero, o sea, en qué gastan, cuánto gastas en tal o cual cosa, no saben contestarme. Por eso lo primero es conseguir un balance de saber cuánto estoy gastando en qué. Anotar cada uno de los gastos de las erogaciones que tengo mes a mes, día a día, hora a hora, para lograr en 2 o 3 meses saber a dónde se va tu dinero y así entonces decidir, aquí no quiero que se vaya, aquí no quiero que se vaya, aquí está bien, aquí debería invertir un poquito más y entonces con eso lograr que los gastos estén en tu control. Y por el otro lado, trabajar para lograr mejores conocimientos que puedas vender y aumentar así tus ingresos. La siguiente pregunta es de Julio. Él dice, luego del retiro, ¿vamos descontando fondos a los ahorros y capital acumulado o vivimos exclusivamente de los intereses pasivos que estos generan? Depende de cómo lograste o de cómo de el patrimonio que lograste. Por ejemplo, yo me basé mucho en inmuebles, por lo cual no tengo que sacar de dinero al patrimonio, porque ese patrimonio crece porque la plusvalía de los inmuebles sigue ahí. Y al contrario, luego va subiendo el alquiler que estoy cobrando y tengo más. Pero si no logro el patrimonio necesario, tengo que obligatoriamente sacarle parte del patrimonio y los intereses completos para completar mi autonomía financiera. Pero eso tal vez no te alcanza para vivir todo el tiempo. Sería casi una cuasi autonomía, una pen autonomía, parafraseando mi pen ahorro, que es un casi ahorro. Lo que te quiero decir es que para que sea una autonomía completa, debe uno tratar de completar que el patrimonio sea el que genere ingresos y ese ingreso sea el que uno gaste. Si llego a tener que ponerle la mano al patrimonio, entonces se va disminuyendo y los ingresos por el patrimonio serán cada vez menores y tendré que poner más, tendré que pellizcar más el patrimonio, por lo cual puede ser que un día se termine. Si está bien calculado y piensas que te puede durar así hasta los 100 años y quizá tu expectativa de vida está por debajo de los 100 años, perfecto, la logras. Perfecto. La tercera pregunta la hace Génesis y dice, en la fórmula de patrimonio necesario igual a ingreso entre la tasa, no pude escuchar acerca de la tasa. ¿A qué se refiere esta tasa? ¿Cuál es el concepto? Este es el concepto que yo pongo. Necesitamos tener un patrimonio que genere una cantidad de dinero. Y esa cantidad de dinero la va a generar dependiendo de la tasa de retorno, o sea, el rendimiento que me dé ese patrimonio. Si yo tengo, por ejemplo, una casa alquilada que me rinde un alquiler, tengo un bono del Estado, tengo un fondo mutuo, tengo depósitos a plazo, entonces sumo todo eso
y sumo lo que me da, y entonces, o sea, los ingresos que me da, si yo divido, entonces me daría, tendría ahí lo que es la tasa de retorno. No te preocupes mucho por la tasa de retorno. La tasa de retorno es solamente para saber más o menos cuánto necesito para poder llegar al número que me da mi autonomía financiera. O sea, esa tasa de retorno es el retorno que yo recibo con relación al patrimonio para decir, ok, este es el patrimonio que yo necesito para que mi autonomía financiera llegue a mí. Hablabas de fondo financiero y Zuleika te pregunta, ¿cómo se hace un fondo financiero? Poniendo dinero de lo que no gasto, o sea, de lo que llamamos ahorro, pero de inmediato convertirlo en lo que yo llamo inversión o lo que se llama inversión. Puede ser un fondo mutuo, puede ser un depósito a plazo, mejor el fondo mutuo porque le puedes ir poniendo dinero siempre y llegar un momento que tengas suficiente para abrir un depósito a plazo o comprar acciones o comprar un inmueble, lo que sea. Pero lo ideal es tener ese fondo poniendo del ahorro. Inmediatamente lo saco de lo que no voy a gastar, y ahí viene la pregunta, no la pregunta, sino la aclaración. No se ahorra de lo que sobra, sino de lo que entra. Por lo cual no ahorro de lo que no gasté, sino de lo que no voy a gastar. ¿Por qué? Porque lo escondí en una inversión. Casi con esa última aclaración, estás respondiendo la pregunta de Jan. Jan dice, ¿cómo puedo ahorrar? De manera sistemática y automática, ponle, si por ejemplo eres una persona que es un empleado y cobras una vez al mes o dos veces al mes o cuatro veces al mes, el tiempo que sea, al otro día del día de cobro, tú le pones un débito automático a tu cuenta que te lleve ese dinero a una cuenta de inversión. De esa manera, ese dinero no estará en tu cuenta y por lo tanto no estarás haciendo planes ni mucho menos gastando porque está ahí. Yo siempre digo, cuando a mí me dicen, vamos a reunirnos, vamos a salir a cenar y uno dice, no tengo dinero en la cuenta, es un símbolo de que si hubiese tenido, lo gasto. Por eso, si quieres ahorrar, si quieres tenerlo como inversión, tienes que no tenerlo en la cuenta para que se convierta, en vez de en una cena, se convierta en un pedacito de lo que será quizá tu próxima casa o una vivienda para alquilar o tu patrimonio final para vivir cada día mejor. Y así preocupado por su futuro, al parecer, y deseando seguir construyendo para el mismo, Julio pregunta, ¿cómo te planificas para el futuro cuando no estás tan seguro de cuáles serán tus gastos en aquel momento, imprevistos, cambios, enfermedad, etcétera? Exacto, en mi libro Arcoiris Financiero yo hago un detalle con una fórmula muy elaborada para llegar a este final patrimonio, pero viendo lo que nosotros tendríamos que tener en un futuro. Dependiendo de la edad que tengo hoy, voy a seguir progresando en la vida. Tal vez un 5% de progreso, va a haber una inflación, tomo la inflación de los últimos 20 años y proyecto hacia adelante. Entonces, sí, es cierto, no hay una fórmula, no hay un número mágico, pero sí puedes hacer una extrapolación y de tal manera que si comienzas a trabajar con el número de lo que te haría a ti autónomo hoy, en el futuro lo que va ganando esa cantidad de dinero que tú tienes, ese patrimonio, se va generando y aumentando en igual manera lo que para un futuro sería. O sea, si tu vida el año que viene va a ser 5% más cara que hoy, no importa, el patrimonio que tú tienes hoy, que calculaste hoy, el año que viene será 5% más, pero lo que tienes hoy generó ya más de ese 5%. Ese es el truco, por lo cual yo lo puse bien simple para que pudiese uno, sin tener que entrar en mucha matemática, lograr tener una referencia. Es un monto de referencia, porque la idea es tener la mayor cantidad posible que nos haga a nosotros libres financieramente, o sea, lograr esa autonomía financiera que yo hablo. Estoy en legal con unos productos financieros, dice Helen. No puedo pagarles a los abogados el monto que me solicitan porque en mis ingresos lo que me queda disponible es muy poco y he decidido guardar en la cuenta de ahorros para poder saldar producto por producto, pero me gustaría conocer su recomendación para un caso como este. Mira, Helen, no se puede pagar de lo que uno no tiene. Por lo tanto,
es una de las peores decisiones que toma la gente de buscar préstamos para pagar intereses. Lo que uno trata de buscar es un préstamo para pagar todas las deudas, o sea, un préstamo de consolidación donde me quede una cuota menor y que yo pueda pagar, porque he visto gente que también toman un préstamo de consolidación con una cuota que no la pueden asumir. Por ejemplo, el 40-50% de su ingreso se va en ese préstamo. Entonces, lo ideal es hacer lo que tú estás haciendo, reunir dinero y luego atacar cuenta por cuenta o deuda por deuda, de tal manera que vaya saliendo completamente de cada una y hablar con esos abogados o con esas empresas que te están cobrando para que cuando tengas el dinero puedas pagarle. Lo ideal sería tomar un préstamo de consolidación, revisar en qué estás gastando para reducir los gastos, etcétera, y lograr no volver a entrar en esa situación. La penúltima pregunta de esta sección, Diego, la hace Germania y dice, si un joven tiene muchas responsabilidades financieras, como renta, colegiatura de hijos, gastos del hogar y además está atrapado en una deuda de una tarjeta de crédito que consume todo su sueldo, ¿cuál sería una estrategia efectiva para sobrevivir? Bueno, es revisar los costos. Muchas veces uno está con costos más altos de lo que puede asumir. Muchas veces cuando los tomó no tenía costos tan altos, pero como dice aquel refrán, no refrán, sino aquel dicho de Diderot, antes era el amo de mi bata vieja y ahora soy esclavo de mi bata nueva. Muchas veces ponemos a los muchachos en un colegio creyendo que eso solamente es la colegiatura, pagar los costos mes a mes, pero no nos damos cuenta que estamos en una clase social más alta y ahí entonces vienen que los cumpleaños cuestan más, que la ropa cuesta más, que los teléfonos cuestan más, etcétera, etcétera, etcétera. Diderot dijo esto porque él, en un momento dado, voy a hacer la historia corta, yo he escrito bastante sobre esto, él en un momento dado no tenía dinero y tenía que celebrar la boda de una de sus hijas, vende parte de sus enciclopedias, de su biblioteca, estamos hablando de años finales del año 1800, y le sobró dinero de la boda. Y entonces compró una bata nueva. Y esa bata nueva, él cuando fue a sentarse en su escritorio, se encontró que el sillón de paja que tenía ya no iba con la bata y le iba a rasgar la bata. Y entonces compró un sillón nuevo. Como el sillón ya era nuevo, ya no iba con el escritorio que tenía, compró un escritorio nuevo. Y así fue comprando cosas hasta que se dio cuenta que haber comprado la bata lo hizo esclavo de ella, de la nueva bata, porque era gasto y gasto y gasto. Te quiero decir con esto que muchas veces nosotros creemos que no podemos gastar menos, pero tenemos que obligatoriamente rever todo lo que estamos gastando para encontrar cómo reducir. Y a veces uno dice, no, pero es que no puedo reducir en la colegiatura de los muchachos. Digo la colegiatura porque la mencionas, pero quizás sí. O tal vez hay otra de esas cosas que tú tienes que puedes reducir. La tarjeta de crédito, tal vez puedes tomar un préstamo de consolidación, un préstamo personal para sanear esa tarjeta de crédito y entregarla porque parece que es un dolor de cabeza muy fuerte. Entonces se entrega la tarjeta de crédito y se trabaja con la tarjeta de débito hasta que uno tenga la posibilidad de ahorrar, tener una inversión y luego entonces manejarse, si me manejo bien con mi tarjeta de débito, manejarme con la tarjeta de crédito. Pero para eso hay que pasar por un sedazo, hay que pasar por grandes dolores, porque hay que reducir los gastos y cuando uno está gastando en una tarjeta de crédito financiada y tal vez en otros préstamos, está desperdiciando un dinero que no se está convirtiendo en calidad de vida. Esa misma respuesta le sirve a Yulacy, pero es muy probable que quieras anexarle algo más conociéndote. ¿Cómo puedo ahorrar con un sueldo de 25,000 pesos dominicanos, con dos niñas y viviendo alquilada Revisar los costos que tienes, los gastos que tienes y y aumentar ingresos? Sí. aumentar sus ingresos. Exactamente, Rodal, y eso es lo que uno tiene que hacer, ver cómo aumentar los ingresos. Porque uno piensa que no se puede, pero cuando uno está con dos niñas y un salario mínimo, se tiene que dar cuenta de que algo puede hacer para que ese salario mínimo no sea eso y hay que invertir en conocimiento, en adquirir conocimiento y a veces no es invertir dinero, es invertir tiempo. Tiempo. ¿Y de dónde saco tiempo, Diego? Porque yo tengo dos hijas, no sé qué. Revisa
en tu teléfono que tiene una aplicación, lo más seguro, que dice en qué estás usando tu tiempo en el teléfono. Y si te sale que son jueguitos, si te sale que es WhatsApp, si te sale que son cosas que no son de tu trabajo, tal vez ahí encuentres el tiempo de aprender cosas que puedas vender y vendérsela a la persona que te está comprando hoy, o sea, a la empresa que te está comprando hoy, porque es conocimiento que va a llevar a la empresa a ganar más dinero. Bueno, esta fue la primera parte de estas respuestas a las preguntas que se quedaron sin respuesta. Nos vemos en el siguiente video, la parte 2, porque todavía quedan algunas preguntas sobre la autonomía financiera.